Bien, ahora lo que haremos es calcular el séptimo término de esta progresión geométrica. Bueno, tenemos los números 2, 6, 18, 54 y nos dicen que es una progresión geométrica y nos piden que calculemos el séptimo término, el término de la posición número 7 de esta progresión. Bueno, primero, una progresión geométrica, vamos a decir lo que es una secuencia de términos, una secuencia de números en el cual el término después del primero se obtendrá multiplicando el término anterior por una razón o también llamado factor común, pero le vamos a decir razón. Entonces, si tú le multiplicas al término uno una razón, bueno, en este caso nos debe dar 6 y si le multiplicamos por esa misma razón, nos va a dar el siguiente término, y multiplicado por la misma razón, nos va a dar el siguiente término. Pero esa razón debe ser constante, nunca va a cambiar, ¿ok? Y así podemos identificar que es una razón geométrica. Bien, tenemos los términos uno, 2 y 3, 4 también, y nos piden que calculemos el séptimo término, así que lo que vamos a hacer es, primero, identificar la razón. Vemos que el 2, la razón en este caso, sería el por 3. 2 por 3 me da 6. Si tomo al 6 y lo multiplico por 3 me va a dar 18. O sea, estamos identificando que la razón es 3. Ahora, hay una forma para que tú puedas calcular la razón. Hay una forma que es tomar a un término, a cualquiera el que tú quieras, y dividirlo entre el anterior. Digamos, si yo tomo al término número 4 y lo divido entre el término 3, entonces eso sería dividir 54 entre 18. Esto me va a dar 3, que es la razón. Ahora, si tú decides no tomar el término 4 y 3, tomas a cualquier otro. En este caso, si tomara el término 3 y lo divido entre el anterior, que es el término 2, sería 18 entre 6, también me debe dar la razón. Esa razón siempre es constante, así que siempre debe darte el mismo resultado. La razón no debe cambiar. Eh, Ahora te presento la formulita que nos va a permitir calcular el término en cualquier posición que tú desees. Si quieres en la posición número 15, el término 20avo, el término 35avo, cualquiera con esta formulita. ¿Sí? Pero esta es la formulita, dice que el término enésimo se calcula multiplicando el primer término por la razón elevado al número de términos menos uno. Pero digamos que que el primer término para ti es una incógnita, no la tienes, entonces, pero tienes como dato el término 2. Entonces podrías darle forma a esta formulita y decir, el término enésimo también lo puedes calcular usando el segundo término, pero esta vez ya no será multiplicado por la razón, pero será elevado al número de términos menos 2. Ya no es menos uno, ahora es menos 2. Y si tuvieras como dato el término 3, también puedes calcular el término enésimo multiplicando el término 3 por la razón elevado al número de términos menos 3. Date cuenta y si te das cuenta puedes generalizar esta formulita de esta manera. ¿Ok? Pero por lo general siempre aplicamos la forma en la que dice el término enésimo es igual al término uno por la razón elevado al número de términos menos uno. Bien, entonces si aplicamos esta formulita y queremos calcular el término número 7, entonces lo que voy a hacer, el término 7 sería igual al término número uno multiplicado por la razón elevado al número de términos, y como el término que queremos es el 7, sería el número de términos 7 menos uno. Bueno, 7 menos uno es 6. El primer término de mi progresión geométrica, como lo vemos acá, el primer término es el número 2. Y la razón también lo tenemos, la razón es 3. Así que podemos reemplazar esto y me quedaría de esta manera. El término uno dijimos que es el número 2. Ahí lo tenemos. Y la razón es el número 3. La razón es 3. Y bueno, en el caso del exponente, el n-1, que fue el 7 menos uno, me da 6. Ahora me queda reducir esto. 3 a la sexta es un número un poco grande, 729, y multiplicado por 2 me va a dar 1458. Pero hagamos otro ejemplo. Imaginemos que queremos aplicar no con el término uno, sino con el término 2. O sea, esta formulita que vemos acá. El término enésimo lo queremos calcular teniendo como dato el término 2. Entonces sería el término 2 por la razón elevado al número de términos menos 2. Si reemplazamos, como ya tenemos el término 2 como dato, que es 6,
la razón que vale 3 podemos reemplazar y me quedaría así. ¿Sí? Entonces decimos, el término de la posición número 7 es igual al término número 2 por la razón elevado al número de términos, que en este caso son 7 términos, menos 2. Ya no menos uno sino menos 2 porque estamos usando al término 2. Reemplazando, el término 2 vale 6, la razón, como vemos, vale 3, y reemplazando sería así. El término 2 vale 6, la razón vale 3, en este caso en los exponentes es 7 menos 2 que es 5. 3 a la quinta es multiplicar el 3 5 veces, eso me da también un número un poco grande, que es 243, multiplicado por 6 me debe dar lo mismo, porque el término 7 es el mismo, 1458. Bueno, tú podrías, a modo de práctica, utilizar eh, el término enésimo, calcularlo con el término 3 por la razón elevado a la n-3, para comprobar que te va a salir lo mismo, te debe salir lo mismo. Bueno. Eh, ya nos estaremos encontrando en un siguiente video, así que sigan practicando. Hasta pronto.